Hola, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. El día de hoy, aquí con Yanira, que está del otro lado de la cámara, tenemos una invitada muy especial. Es Claudia Cortés. En el 2017 fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme y desde entonces se ha dedicado a indagar sobre alternativas para brindar una mejor calidad de vida a quienes tienen esta condición y a divulgar un mayor conocimiento sobre la misma en la sociedad. Justamente ahorita que ya estoy empezando a transitar la menopausia, me queda mejor todavía haber empezado con estos hábitos previamente y mejorarlos para poder tener pues una vida pues más holística justamente, ¿no? O sea, buenos hábitos emocionales, buenos hábitos de salud, ¿no? Y buenos hábitos también espirituales, ¿no? Algo que te llene el alma y el espíritu. Porque puedo tener muy buena alimentación, hacer ejercicio, meditar, leer y demás, hacer hasta grounding, pero si yo espiritualmente estoy debilitada, no voy a tener la salud que voy a querer, o sea, no la voy a lograr. One, two, three, four. Antes de iniciar, si no lo has hecho todavía, recuerda que suscribirte para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si te gusta el podcast, coloca un review. Nos encantará siempre saber de ti. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Millani, hola Claudia, qué gusto tenerte el día de Hola. aquí en el podcast. Como mencioné al inicio, te conocí en la pandemia, nos conectamos por las redes sociales, hicimos, me acuerdo, un Zoom o dos Zooms en esa época y te he seguido desde entonces, nos seguimos mutuamente y siempre tuve esas ganas de entrevistarte y conversar contigo y que nos cuentes un poquito a nosotras y a nuestra comunidad que nos escuchan, nos ven en 20 países, cómo, cómo ha sido este tema de la enfermedad de Lyme, dar a conocer un poco más a la comunidad, a la gente que nos sigue, qué es la enfermedad de Lyme y cómo podemos conocer de ella más, el diagnóstico, el tratamiento, etcétera. Así que bienvenida, Millani, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Bueno, el día de hoy. bienvenida, bienvenida Claudia a este nuevo episodio de Saludablemente Mujer. Me encantó cuando estaba leyendo la bio de todos los estudios que has hecho en el cerebro con la neuroplasticidad, también toda la parte de epigenética, que tuvimos la oportunidad de entrevistar a alguien y algo que me llamó mucho la atención es que eres apasionada de la biohacking y la verdad me encantaría, no sé si en este episodio, pero en uno nuevo, hablar solamente de biohacking porque es algo que está súper en boga. Y bueno, nada, bienvenida y le doy la palabra a Vale porque ella seguro que te quiere hacer la primera pregunta. Pues muchas gracias a las dos por la invitación, qué linda. Gracias, gracias. Mi querida Claudia, vamos a entrar en materia de una vez y quisiera preguntarte cómo llegó la enfermedad de Lyme a tu vida, cómo fue el diagnóstico, qué pasó para que llegaras a ese diagnóstico, cuál fue el impacto de la enfermedad cuando ya llegó, cuando ya estaba ahí. Pues bueno, primeramente es una enfermedad muy compleja de diagnosticar, entonces yo tardé más o menos unos 3 meses, 2 meses y medio aproximadamente en ser diagnosticada, que se podría llamar que es una enfermedad, ahí podría haber sido una detección temprana o intermedia, pero no fue mi caso porque como los médicos no daban con qué tenía yo desde el inicio, me llenaron de cortisonas. Y la cortisona es el peor enemigo de una persona que tiene Lyme. Entonces lo que hicieron fue diseminarla en todo mi cuerpo. Y al diseminarla, pues entonces yo me pasé a una fase aguda o ya crónica, ¿no? Entonces, cuando fue en el año, finales del año 2017, no, 2016, perdón, y todo el año 2017 estuve postrada en una cama prácticamente, o sea, por lo menos y 9 meses, casi 10, estuve completamente en una cama. Los dos finales, ya los últimos meses me pude levantar, porque yo empecé el año ya con Lyme, el 2017. Fue muy impactante para mí, primeramente porque fue tan difícil el diagnóstico y pasé por tantos diagnósticos erróneos y tantos estudios y tantos medicamentos, y yo cada vez me sentía peor, cada vez sentía que me iba a morir, o sea, literal, yo me levantaba todos los días sintiendo que era mi último día de vida.
Entonces, pues sí fue bastante impactante para mí entenderla. Normalmente se transmite por vía garrapata, que es la común, que la gente piensa que siempre se contagia por garrapata, pero en mi caso fue la transmisión vía una araña, entonces también por eso fue más difícil de diagnosticarla y detectarla. Entonces, pues sí, me cambió completamente la vida, fue una situación pues bastante lamentable y compleja en ese momento, porque pues te tienes que someter a una cantidad de cambios y antibióticos y medicamentos para poder empezar a contrarrestarla. Entonces, para mí fue un año de los más difíciles, yo creo que he transitado en mi vida. Y pues tuve la fortuna de tener a los médicos adecuados en ese momento, pues para poderme pues tratar, ¿no? Cuando llegué con la doctora correcta, ¿no? La verdad es que previamente, pues les digo, lamentablemente tuve una situación muy, muy fuerte de no tener diagnósticos certeros y de medicamentos que solamente hicieron que se empeorara la situación y que pues estuviera yo en una fase tan crónica, ¿no? Que esto hace que el Lyme no se quite el resto de mi vida, espero que sí, pero estoy luchando para eso, pero es muy difícil quitar un Lyme que ya tiene, está en una fase aguda, ¿no? Entonces se queda como dormida, se quedan dormidas las bacterias, pero no se erradican por completo. Perdón, Claudia, antes de que Yanni continúe, ¿qué sentías? ¿Cuáles eran los síntomas que sentías? Pues primero empecé con me picó una araña, se me deformó la pierna en mi caso, una roncha que se extendió y que casi se sentía como que la pierna se iba a reventar, ¿no? Ujú. Muchísima comezón, en mi caso sí hubo una erupción muy fuerte como cuando tienes una urticaria, más o Ujú. menos, para que entiendan, pero Ujú. en todo el cuerpo. Entonces era una comezón que me duró cerca de 4 meses para que me la quitaran, que me quería yo arrancar la cabeza, la piel, ¿no? A pedazos. El dolor de cabeza era espantoso, era mucho el vómito y la diarrea, dolor de estómago de doblarme y los dolores articulares eran espantosísimos, me incapacitaban para moverme, para pararme, para sentarme. Tenía una deformidad en mis manos, se me inflamaban las manos, entonces no podía ni siquiera sostener una cuchara, un tenedor, no podía partir, no podía abrir nada. El dolor en mi espalda, mi cuerpo era terrible y sobre todo tenía algo que se llaman parestesias, ¿no? Que es cuando sientes como como si un alfiler te estuviera golpeando el cuerpo y sientes calor, frío, pero esa sensación de alfileres quemándote o punzándote en todo el cuerpo es terrible. Entonces, hasta para bañarme me tenían que bañar en una tina con una esponja donde no me cayera la regadera porque era insoportable la regadera en mi cuerpo, ¿no? Entonces, había muchos síntomas. Lyme replica a más de 70 enfermedades, entonces puedes tener de repente más de 300 síntomas de estas 70 enfermedades, le llaman la gran imitadora, entonces pasas Mm. de un estado a otro, de un síntoma a otro, la niebla mental es clásica, la depresión, la ansiedad obviamente, y el tema del descontrol, o sea, de repente perder como la noción del tiempo y del espacio, ¿no? O sea, es como algo que también le llaman despersonalización, porque sientes como si no fueras tú, como si estuvieras en el cuerpo de alguien más, ¿no? Es muy compleja, es muy, muy compleja, ¿no? Pero en mi caso fueron muchos síntomas por todas las bacterias que se vinieron junto con ella, ¿no? Qué interesante, porque yo creo que la mayoría de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, no tienen ni idea de qué es la enfermedad de Lyme. Y la verdad es que yo no sabía, hasta el año pasado me hice un curso de la salud del cerebro y uno de los casos que trajeron fue de una niña que presentaba un montón de síntomas y era Lyme disease, la enfermedad de Lyme. Y fue porque estuvo cerca de un venado, ¿no? Entonces, no me preguntes por qué, pero yo cada vez que veo un venado, cada vez que voy a caminar, es así como que bello, pero de lejito ni te me acerques porque me da miedo de enfermarme por Lyme. Entonces, viendo un poco esto, o sea, ¿cómo se te pegan las bacterias? Son bacterias las que transmiten la enfermedad de Lyme. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cuántas bacterias? ¿Qué es lo que pasa para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, pueda entender un poco más? Porque a ti te duró 3 meses y yo creo que puede pasar muchas veces con enfermedades, bueno, como el Lyme, como el síndrome del
Bowel Syndrome, Irritable Bowel, el IBS, ¿no? No me recuerdo cómo se llama en español, pero tienen tantos síntomas que, que es muy difícil que el doctor llegue a eso. Y mientras más información nosotros tengamos y más entendamos y escuchamos nuestro cuerpo, mejor vamos a poder hablar de esto y mejores decisiones vamos a hacer. Entonces, háblanos un poco de las bacterias que se transmiten en la enfermedad de Lyme. Pues mira, es una enfermedad que te ataca el sistema nervioso, el sistema inmune, por supuesto, porque son un conjunto, bueno, la bacteria como tal de Lyme, la específica de Lyme, se llama Borrelia burgdorferi, es la que transmite la enfermedad de Lyme. Hay varios tipos de Borrelia, pero sobre todo la Borrelia burgdorferi es la que es como catalogada para la transmisión de Lyme. Pero hay algo que se llaman coinfecciones, se llaman coinfecciones de Lyme. ¿Y qué son? Otras bacterias o parásitos también que vienen a veces como acompañada. Yo le digo siempre, aquí en México decimos los secuaces, ¿no? Yo le digo que es el Lyme es la bacteria y sus secuaces, ¿no? Que llegan todas a armar el lío, haz de cuenta como en una casa, ¿no? Llegan cada una a hacer un desastre. Entonces, en mi caso, yo tengo, o sea, tengo 5, ¿no? Tengo 4 bacterias y un parásito, ¿no? O sea, empezando por Borrelia, tengo otra que se llama Ehrlichia, Bartonella, que es un parásito, Babesia y Anaplasma. Perdón, Rickettsia. Bueno, es que Ehrlichia y Anaplasma van de la mano, entonces a veces me sale que tengo Ehrlichia, a veces Anaplasma y nunca han podido identificar cuál al 100% porque son muy, muy similares, pero vienen toda esta serie, pueden venir incluso algo que le llaman, bueno, hay una enfermedad, haz de cuenta que es que se te empieza como a comer la piel, que se cree que es una de las coinfecciones de Lyme, no te voy a acordar el nombre, pero bueno, hay varias. El problema es que también se despiertan otros virus, por ejemplo, también, como el Epstein-Barr o el herpes zóster, ¿no? O sea, viene, entra y despierta a una serie de virus que están también en tu cuerpo u otros parásitos que están ahí. Entonces, entre todas, hace cuenta que arman así como la fiesta, ¿no? Cada una va a hacer un desorden diferente, te va a provocar síntomas específicos, pero también muy parecidos entre sí, entre todas ellas, ¿no? Entonces, Borrelia, digamos que es la bacteria más perniciosa, porque es la de Lyme, es una bacteria que es tan perniciosa que yo digo que es más inteligente que los humanos porque va cambiando de forma. Tiene la forma de una espiroqueta, muy parecida a la de la sífilis, pero ¿qué va haciendo? Se va cambiando y se va encapsulando para que ni el sistema de defensas ni los antibióticos la puedan localizar y penetrar. Entonces, cuando ella se siente amenazada, va transmutando. Entonces, si tú no tienes también los medicamentos que rompan ese biofilm, lo que va a suceder es que va a entrar el antibiótico y se va a seguir de largo y tu sistema de defensas, en este caso los glóbulos blancos, no la van a detectar, entonces no la van a atacar. Por eso va aumentando el tema de su actividad, porque va creciendo, se va reproduciendo, entonces de repente la tienes hasta en el cerebro, ¿no? Que es cuando le llaman ya el Lyme cerebral, ¿no? O neurológico, ¿no? Claudia, al escucharte hablar y al escuchar nombrar tal cantidad de bacterias y parásitos, y cómo, cómo uno de ellos es el que desencadena y hace que los que están como dormidos se activen, ¿por qué es tan difícil erradicarlo? ¿Por qué se vuelve una condición crónica? No hay nada todavía que pueda, por ejemplo, cuando uno tiene el Helicobacter pylori, que yo lo tuve, te tomas toda la ronda de antibióticos y tal. Me pasó algo muy no simpático, pero muy interesante la última vez que me hice los exámenes hace unos meses. Me salió que el Helicobacter pylori está ahí, o sea, está ahí, bueno, todos lo tenemos, pero todos los factores que lo activan están dormidos justamente. Lo mismo, más o menos algo parecido pasa con las bacterias de Lyme. Sí y no, o sea, nosotros tenemos bacterias, virus, parásitos en el cuerpo, ¿no? De manera natural, levaduras como la cándida. Pero cuando llega, por ejemplo, cuando tienes una infección, en este caso transmitida por la bacteria Burgdorferi, o sea, Borrelia,
eh, puede ser que en esa picadura vengan esta serie de parásitos y bacterias. No quiere decir que siempre. Hay gente, aunque son muy raros los casos, en donde Borrelia viene sola y entra nada más Borrelia a tu cuerpo. Pero como tú ya tienes una serie, como tú me dices, ¿no? De Helicobacter, por ejemplo, el H. pylori, está ahí, puede entonces Borrelia llegar y despertar a las que están ahí. Si tú ya tienes, por ejemplo, una condición de cándida, le vas a acelerar a la cándida y se va a convertir en una candidiasis, ¿no? Si tú tenías herpes zóster, se va a aumentar el herpes zóster. Entonces, no siempre llegan todas. Hay gente que tiene dos coinfecciones, hay gente que solo tiene una y coinfección, hay gente que tiene 8 coinfecciones. En mi caso, pues son la borrelia con 4 coinfecciones, podríamos así decirlo, total son 5, pero además yo tenía una cándida que se exacerbó, tenía también algo que se llama cetamegalovirus, que es muy común que se exacerbe cuando hay una enfermedad de este tipo o una cantidad de bacterias de este tipo en tu cuerpo. Y en mi caso se alojaba, por ejemplo, aquí atrás, en la médula espinal, y todo mi sistema nervioso. Entonces, es un caos porque se empiezan todas a alterar y todas se empiezan a hacer, como les decía, ¿no? Diferentes cosas. Cada una va a ir a atacar y a destrozar diferentes órganos, que ese es el problema, ¿no? Va destrozando órganos, ¿no? Entonces, por eso es difícil de detectar porque cuando entra no sabes si entró sola Borrelia. Primero no saben si tienes una bacteria. Y segunda, no saben cuántas coinfecciones tienes hasta que no te hacen un estudio, ¿no? Previamente, o sea, te tienen que hacer el estudio para detectar si tienes coinfecciones y cuáles coinfecciones tienes. Eso es primordial, ¿no? Claudia, y hablando de todo esto, eh, o sea, ¿qué estudios se practican para uno entender si uno sabe si tiene la enfermedad o no? Porque otra vez, yo creo que esto es muy nuevo para todas las personas que nos están viendo o escuchando. Entonces, si uno tiene más ideas, yo siempre digo, como leí en el libro de Tony Robbins, The Life Force, o sea, uno tiene que actuar como el presidente y el CEO de su propia salud y tomar informaciones y tomar decisiones informadas, ¿no? Y yo creo que todo esto es informarnos más para poder tener las herramientas en caso de que algo pase y me esté sintiendo, bueno, de que, no sé, tengo lagunas mentales, de que me salió una raspadura en la piel, etcétera. Cuando veamos todos estos factores, tal vez decir, oye, mira, debería decirle al doctor, oye, es posible hacerme estos exámenes. Entonces, ¿qué estudios se practican generalmente cuando uno tiene este tipo de enfermedad? Mira, normalmente se utilizaba mucho la famosa prueba de ELISA, ¿no? ELISA, y se pide ELISA para Borrelia o ELISA para Lyme. Desafortunadamente, esa prueba tiene muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Entonces, no resultaba confiable, ya no resulta confiable porque esta bacteria ha ido, digamos que creciendo y haciéndose cada vez más resistente y más fuerte. Ha ido aumentando su resistencia en el cuerpo humano. Entonces, por eso ya la prueba de ELISA, pues no es como la prueba suficiente para decir tienes o no tienes Lyme. Hay otra prueba que se llama Western Blot, que es una prueba que es más confiable, mucho más confiable. Hay las famosas CDCs, como las que estuvimos viendo para COVID. Tenemos, pues, digo, la de ELISA, y todas estas, pues, se tienen que practicar todas. A mí me tuvieron que practicar todas. Hay unos incluso que se llaman paneles de Rickettsia, donde te aplican solamente panel de Rickettsia y te ven qué cantidad de Rickettsias tienes, porque también hay que decir algo. Las bacterias, por ejemplo, en el caso de Bartonella tiene X cantidad de variaciones, ¿no? Babesia igual, Rickettsia igual. Entonces, por eso hay gente que dice, hay doctores que dicen, no, ¿sabes qué? Te voy a hacer panel de Rickettsia, te voy a hacer Western Blot, te voy a hacer CDC, te voy a hacer la prueba de ELISA. Y también hay una prueba que a mí me ha funcionado fantástico, porque sobre todo la puedo ver si está en baja, media, moderada, alta, muy alta, que es con un aparato que se llama SynchroScan, que es un detector, bueno, es un escáner ruso, con un software ruso, que te detecta parásitos, bacterias, virus, etcétera. Es como si te hicieras un check-up.
pero ahí te salen todas las bacterias, todos los virus y te va diciendo en qué cantidades lo tienen, que a mí me ha servido mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el Western blot me sigue saliendo que tengo, por decirte, Ehrlichia, ¿no? Ahí sale, o tengo la Rickettsia. Pero puede ser que Rickettsia esté moderadamente, no tan activa. Entonces, en este aparato, con este sistema, puedo yo saber si está baja, si está moderada, si está media y qué tan agresiva puede estar. Igual lo mismo Borrelia, ¿no? Que si está activa, no está activa, qué tan activa está. Entonces, a mí me ha funcionado mucho más ahora ya en los últimos años hacerme la prueba con el SyncroScan, ¿no? Que con la sangre, porque pues acá ya puedo saber cuál está más activa que otra y sobre todo atacarla con los antibióticos que le corresponden o el tratamiento que le corresponde a cada una, ¿no? Entonces, más o menos son esas las pruebas que se tienen que hacer, pero sí tienen que hacerse pruebas forzosamente. Digo, Western blot para mí creo que sería una de las más precisas en sangre, ¿no? La de Western blot. Claudia, wow, como primero encantada de escuchar más sobre esta condición, que no se la habla pues tan abiertamente. Segundo, y Yanni creo que está de acuerdo conmigo, tu conocimiento es impresionante. Los nombres de las bacterias, yo creo que solo me acuerdo del pylori, nada más, o sea, de verdad. Wow, qué bien, cómo lo manejas el tema, cómo sabes de este tema, impresionante. Em, Algo que mencionaste ahorita me llamó un poco la atención. Cuando tú te haces las pruebas, me imagino que te haces pruebas de manera regular y tal. ¿Qué factores pueden ser desencadenantes para que una de las bacterias se active o esté, no sé, en mayor grado o menor grado? ¿Cómo, qué has llegado tú a saber o a sentir o a aplicar en tu cuerpo para que esas bacterias no se activen en un mayor grado o pues o se me queden como más dormidas? Bueno, mira, primeramente sí es importante que les comente lo siguiente. Yo ya ahorita obviamente ya conozco cuáles son los síntomas de Lyme y de varias de ellas. Entonces puedo ir detectando, incluso a veces sin tener el resultado en la mano, sin tener el estudio, puedo saber si está activa, por ejemplo, Bartonella, si es Babesia, si es la misma Borrelia en mi cuerpo, por los síntomas que voy teniendo. Pero una persona que no sabe si tiene Lyme o no, es importantísimo que ante cualquier síntoma extraño, como de lupus, como de fibromialgia, como de artritis reumatoide, como de esclerosis múltiple, vaya inmediatamente a hacerse pruebas para Lyme. ¿Por qué? Porque van a empezarles a dar, como me pasó a mí, tratamiento para enfermedades que no son, y lo ideal ahora es que se detecte previamente la borrelia, ¿no? O sea, Lyme. Entonces, en mi caso, empiezo a detectar los síntomas, o sea, empiezo a sentirme rara, empiezo a decir, hijo, creo que ya se activó Bartonella o tengo la riqueza por a veces los rash cutáneos que me empiezan a salir como arañazos, ¿no? Entonces digo, ya está activa esta. Y entonces lo que hago es que voy y me hago el SyncroScan precisamente. Esto lo hace mi terapeuta en México, es mi médico tratante de la medicina alternativa. Me pasa la máquina y entonces ya vemos cuáles están más despiertas que otras. Obviamente, como les digo, casi todas tienen muchos síntomas en común, pero luego tienen también sus particularidades. Entonces yo de repente tengo que entrar, dependiendo de la bacteria o el parásito que traiga activo, tengo que entrar en protocolos de desintoxicación de hígado o desintoxicación del sistema nervioso, por ejemplo, desintoxicación obviamente de la microbiota del colon y demás. Pero hay algunos órganos que se afectan más que otros con X o Z bacteria o parásito, o la misma cándida, ¿no? Que también se activa. Si está despierto Lyme y algunas, cándida inmediatamente sabemos que está activa. Entonces, hay que dar tratamiento para parásitos normales, o sea, parásitos y bichos normales, incluso yardias y cosas de esas, y aparte de cándida, y luego empezar con protocolo de Lyme al mismo tiempo que un antibiótico alópata, ¿no? Entonces, yo ya no me espero mucho, a veces incluso mi médico alternativo es el que me da el antibiótico alópata, él mismo empieza a decirme 30 días ¿no? Y empiezo a hacerlo. Entonces, sí, ya lo detecto primeramente por síntomas y luego voy y me hago el aparato. Ahora, si no lo tengo a él, por ejemplo, ahorita que yo vivo en Guadalajara, él está en México, en la Ciudad de México,
voy y me hago una prueba de sangre. Y ahí empiezo a ver precisamente si traigo algunos rangos altos y con eso sabemos cuáles pueden ser las que estén más activas que otras, ¿no? Pero ya ahorita, a estos años, ya tengo más detectados mis síntomas, tengo más conciencia y más conocimiento de mi enfermedad, entonces me es más fácil poner la raya, mantenerlas a raya a todas, ¿no? Por eso prácticamente yo llevo una vida casi normal, ¿no? Porque las mantengo permanentemente a raya, o sea, como dormidas, como anestesiadas, ¿no? Pero ¿qué puede desencadenarlas? Una baja de sistema inmune, o sea, si tu sistema de defensas está bajo porque tienes una mala alimentación o por estrés, por el exceso de cortisol que se eleva, entonces pues inmediatamente el sistema de defensas se baja y aquella se despierta, ¿no? Dicen, ahorita es cuando. Entonces, eso puede desencadenarlo, una baja en tu sistema de defensas por cualquier situación, ¿no? Y pues que tengas, por ejemplo, alguna situación emocional, ¿no? También por la que estés pasando, y que tengas alguna otra condición de salud también que pueda empezar también a despertarla. Si estás teniendo un problema, por ejemplo, en tu caso H. pylori, y estás con un tratamiento de antibióticos, cuando uno empieza a tomar antibióticos, aunque no sean para Lyme, pues como se te bajan un poquito las defensas y se activan ciertos parásitos y bichos, ¿qué es lo que sucede? Pues las que están un poquito latentes de despertarse o de activarse, se activan, ¿no? Entonces, más o menos es así como puede a veces volverse a desencadenar esto, ¿no? Es mucho, te digo, la parte emocional y la parte física, ¿no? Me encanta este tema porque yo creo que va mucho de la mano con el estudio de la epigenética, que es el estudio de cómo se comportan estos genes y como tú lo estás diciendo, qué lo prende y qué lo apaga, ¿no? Y esto lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, porque lo que lo prende y lo apaga es algo afuera, ¿no? O sea, es tal vez el medio ambiente, es que no hiciste ejercicio, es que no comiste bien. Y es lo que nos enfocamos Valeria y yo, en que es que tal vez no estás aceptando tus emociones. O sea, yo creo que todas las veces que yo me he enfermado es porque hay una emoción por ahí mal parada o porque mis niveles de cortisol están muy altos. Entonces, hoy en día, personas como nosotros, y creo que nosotros tres, y tal vez tú que nos estás escuchando, nos estás viendo, pero uno trabaja en la medicina preventiva, o sea, yo tengo mi agua todo el día, estoy haciendo ejercicio, ahorita estoy parada, trabajo mucho mi mente, todos los días medito, cada vez que tengo algún sentimiento, alguna emoción, digo, ya va, espérate un momento, acepta la emoción, lo que sea que estás haciendo, pero ¿por qué lo estás pensando? ¿Pero por qué estás pensando esto? ¿Pero te sientes celosa realmente? ¿Pero por qué? Y me estoy todo el tiempo en metiéndome en mí misma y cuidándome a mí misma para qué, para prevenir estas cosas, porque los genes se prenden o se apagan dependiendo de un estímulo que puede ser la comida, de un estímulo que puede ser el estrés, de un estímulo que puede ser algo que no hiciste, no sé. Entonces me parece muy bonito este punto. Basado en todo esto y todo lo que has aprendido, Claudia, y de verdad te reconozco porque me imagino que no ha habido ser fácil, supongo que ya lo tienes como dijiste, ya lo tienes ya todo perfecto, pero pasaste por años y bueno, y sigues pasando porque sigues teniendo la enfermedad. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que lucha contra esta enfermedad desde un punto de vista holístico, de qué es lo que puedo hacer? Porque tú hablas del cortisol, o sea, tal vez no es tomarse la pastilla, tal vez es respirar 8 veces, no sé. Entonces, ¿qué consejo le darías desde un punto de vista holístico para manejar la enfermedad y tal vez para en algún momento quitarla de tu vida? Me encanta esta pregunta porque fíjate que aquí en este caso, como sabemos y hoy creemos nosotras, ¿verdad? Que mucho, como hablaste ahorita de la epigenética y de cómo aprendemos y apagamos genes y demás, eh, hay cosas que se pueden implementar y que debemos de implementar las personas que tenemos alguna condición de salud, sobre todo esta que es es tan incapacitante muchas veces. Precisamente para mí, fundamental, la meditación, la respiración consciente, Ujú. tener una alimentación enfocada al bienestar, a mi salud, o sea, enfocada a erradicar bichos. Yo ahorita estoy más enfocada que nunca. Afortunadamente, el tema del estudio de la microbiota, de haberme metido a Ujú. estudiar eso, todavía me dio un rango mucho más amplio
de opciones para estar todavía más en contacto con mi cuerpo, con mis emociones, con todo, porque la microbiota, la gente no lo sabe a veces, pero está el 80% de nuestras endorfinas y serotoninas y demás se producen en el intestino, ¿no? Entonces, si yo tengo un intestino sano, voy a tener emociones sanas y viceversa. Y yo estoy propiciándome emociones sanas, contacto con la naturaleza, buscando personas que me aporten, leyendo libros que me nutran, digamos, teniendo un contenido realmente favorable y sano, creo que es una mejora incluso para la mente, para el alma, para todo, ¿no? Hablábamos del cortisol, obviamente, pues no, con esto yo reduzco el estrés, ¿no? Dormir bien es fundamental para mí. Hacer ejercicio no es opcional en mi vida. Hacer ejercicio es una condicionante de todos los días, ¿no? Porque además, pues no, también se junta con que esta enfermedad, entre otras cosas, esta bacteria se mete con tus hormonas, ¿no? Entonces a mí me empezó a querer adelantar en aquel entonces la menopausia, no lo logró, afortunadamente, pero sí me provocó muchos problemas hormonales, entonces justamente ahorita que ya estoy empezando a transitar la menopausia, me queda mejor todavía haber empezado con estos hábitos previamente y mejorarlos para poder tener pues una vida pues más holística justamente, ¿no? O sea, buenos hábitos emocionales, buenos hábitos de salud, ¿no? Y buenos hábitos también espirituales, ¿no? Algo que te llene el alma y el espíritu. Porque puedo tener muy buena alimentación, hacer ejercicio, meditar, leer y demás, hacer hasta grounding, pero si yo espiritualmente estoy debilitada, no voy a tener la salud que voy a querer, o sea, no la voy a lograr. Yo necesito, y eso lo he ido encontrando a través del tiempo. Justamente hace 3 meses me volvieron a regresar las 5, se despertaron. Entonces fue muy caótico porque las 5 estaban activas y volví a estar en cama. Y entonces volví a aplicar todo. Dije, ¿dónde me equivoqué? ¿En dónde fallé ahorita? Porque para que me regresaran a las 5 es porque he estado emocionalmente baja. Y sí, estaba yo, bueno, estoy transitando todavía por un duelo, entonces obviamente mi sistema de defensas bajó y mis hábitos, ¿no? Mis hábitos cambiaron, empecé a descuidarme la forma de alimentarme, de la forma de comer, de hacer ejercicio, le bajé a la meditación, entonces aquí lo integral es esto, o sea, llevar una vida en congruencia, en bienestar, en amor propio, para que la enfermedad inmediatamente se aplaque. Es como ponerle un estate quieto, ¿no? Entonces, así es más o menos como yo la he ido llevando a través de los años, ¿no? Me encanta este concepto cuando dijiste no solo buenos hábitos de salud, sino también buenos hábitos emocionales y espirituales. Y muchísimas personas nos olvidamos de eso, de que no solo somos la parte física, sino también somos la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual. Todo eso tiene un impacto porque somos un todo unido, no estamos separados por aquí el cuerpo, por acá la mente o las emociones. Y hoy en día creo que estamos aprendiendo mucho mejor a manejar o a entender qué pasa cuando hay una situación dolorosa, cuando hay una situación complicada en la vida. La vida es eso. Entonces, ¿cómo las afrontamos? Desde la resiliencia y, bueno, a ver cómo la manejo o desde la negación y bueno, ya sabemos, ¿no? Que puede ser complicado. Pero yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en esa época en la pandemia y que hacíamos los Zooms y tal. Claro, yo recuerdo una vez que tú tuviste un tema con las hormonas y que estabas con sangrados. Recuerdo eso y, y me decías, me siento súper mal. Hoy no salí de la cama, hoy estoy. ¿Esta enfermedad puede incapacitarte permanentemente? ¿Cómo ha sido esa parte cómo has sabido llevar esa parte de la enfermedad? Sí te puede incapacitar cuando no es bien tratada, y cuando lo que estábamos hablando ahorita, la parte holística, porque eres un todo. Si Ujú. solo estás atacando la parte física, solo antibióticos, esto, y no estás haciéndote responsable y consciente de también
qué te está llevando a ese momento y estar en el aquí y en el ahora y en el momento presente, pues entonces el cuerpo empieza a desvariar. Y en esa época estaba yo emocionalmente muy mal emocionalmente, no estaba otra vez en contacto con mis emociones y con mi cuerpo. Me empecé a descuidar y luego tenía activa en ese momento justamente a Borrelia, era la que estaba más activa en ese entonces, y me empezó a provocar un desorden hormonal donde tenía yo sangrados abundantes hasta de 40 días, que me llevó incluso alguna vez a hacer un legrado, ¿no? Porque tenía que pararme el sangrado. Nunca he querido meterme hormonas y menos con el tema de Lyme, o sea, tengo mucho cuidado con cualquier cosa que me tomo y me pongo. Entonces lo he tratado todo con manera alternativa, con adaptógenos, con superfoods, con toda la medicina herbolaria y demás. Entonces, en ese momento, pues sí, estaba yo pasando por un momento crítico emocional que me tenía incapacitada y que si yo no me pongo otra vez en contacto conmigo y atenderme, ¿no? En la parte emocional, me hubiera podido haber seguido ahí, pero claro que te puede incapacitar. Yo tengo desafortunadamente compañeros que tienen o que padecen esta enfermedad desde hace años y que siguen postrados en una cama o que han estado en silla de ruedas y no hay manera más que de moverlos que en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque la enfermedad, la parte de la artritis que les comentaba, que es una artritis que no es artritis reumatoide de la que es da nada más artritis, sino es una artritis provocada por la bacteria, que es muy diferente, ¿no? Aunque los síntomas son casi igual, no es lo mismo. Entonces, de repente te puedes quedar sin moverte, ¿no? Sin hablar, a veces hasta sin respirar, porque una de ellas, la babesia, te provoca la falta de aire. Entonces, claro que te puede incapacitar y de años, ¿no? Esto puede ser de años. Entonces, a mí de repente así me preguntan algunos compañeros, ¿cómo es posible que tú y andes por la vida como si nada? O sea, yo tengo años en una cama, yo incluso algunos ya desafortunadamente fallecieron. Pero es eso, es que yo lo integré, hice el todo en mí y además, hasta que yo no acepté la enfermedad, hasta que yo no digamos que me reconcilié con mi cuerpo, yo no empecé a sanar. Es algo que sí tengo que comentarlo con toda la honestidad. Yo estuve peleada con mi cuerpo, incluso con todo lo que me llevara a la parte espiritual. No quería saber nada, no quería rezar, no quería meditar. Los primeros meses fueron terribles para mí y hasta que yo no me conecté y me reconecté conmigo, yo no empecé a sanar. Y cuando recaigo, o sea, inmediatamente es voltear y ¿dónde ando? ¿No? Es que, y no tanto en lo físico, en lo que estoy comiendo, así, que claro que es importante, pero es, ¿dónde ando yo? ¿Dónde están mis emociones? ¿Dónde está mi espíritu puesto? Porque es ahí donde yo empiezo inmediatamente a bajar las defensas y a permitir que los bichos se vuelvan a despertar, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Qué increíble, porque rescato esa parte. Mira, lo he vivido con clientas con las que he tratado en todos estos años y para no ir más allá, lo vivo conmigo. Cada vez, y lo dije anteriormente, cada vez que yo me he enfermado, yo creo que ha sido por alguna emoción ahí que ha estado atrapada o porque no lo he aceptado. Y lo más reciente que me pasó, y justo yo estaba en la mañana con una clienta y ella me hablaba de pues la menopausa, la perimenopausia y todo esto, que no puede dormir, que los calores. Y se lo dije a Valeria porque Valeria es mi coach de menopausia, pero le dije, estaba con los calores que andaba con un abanico todo el tiempo. Y estaba como, ay, no, pero sin aceptarlo, exactamente tú. Y obviamente no quiero poner que la enfermedad de Lyme es igual a los calores, ¿no? Pero lo que quiero traer a colación es el punto de la aceptación. Y cuando le dije a mis calores nocturnos, y eran diurnos y nocturnos, era todo el día. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Esto no es la primera vez que lo hago y siempre me ha funcionado. Le dije, ¿sabes qué? Yo sé que estás aquí, que eres parte de esto, pero bueno, ya voy a dejar la víctima de estar, ay, sí, es lo peor del mundo, porque no es lo peor del mundo. Mira, tan pronto como les hablé, ¿qué pasó? Se fueron. Y ahorita que los tengo otra vez, que van y vienen, nada, los acepto tranquilamente como tú aceptaste tu enfermedad. Entonces, mucho tiene que ver, y esto va mucho más allá de una enfermedad, esto es de entender que somos un todo, que somos un ser que tiene emociones, pensamientos, que es la parte física, pero es la parte espiritual, es un todo. Y cuando alguna de esas patas, ¿no? Como dicen lo de las patas de cuatro patas, cuando una no está, pues la silla se cae, ¿no? Y eso me pareció muy importante.
me encantaría que en tu bio, pues cuando la leí y hablaste del biohacking, ¿qué cosas en biohacking pueden servir para la enfermedad de Lyme, para tratarla holísticamente? Porque nosotros hace unos varios episodios atrás, Valeria y yo hablamos de las cosas que nos hacen ser más longevos, ¿no? Porque al final de cuentas tú quieres no solamente agregarles años de tu vida, sino que quieres tener una vida también, o sea, años que tengan vida, estar bien físicamente, espiritualmente. Y hablamos un poco del concepto de hermesis, ¿verdad? De darle dosis al cuerpo de estas cosas que en grandes dosis te podrían matar, pero en pequeñas te podrían ayudar, como tal vez el ejercicio con pesas, como la sauna, como los baños fríos. ¿Qué cosas en biohacking, tal vez dinos 2 o 3, que te pueden ayudar a manejar la enfermedad de Lyme? Pues justo mencionaste ahorita una de las importantes, ¿no? El ejercicio y demás, los baños sauna y demás. Los baños de sauna o infrarrojos ayudan muchísimo a parte inmunológica para que el Lyme se aplaque. O sea, es una forma en que las bacterias pueden empezarse a morir, ¿no? Le ayudas a que empiecen a su proceso pues, de degeneración, las empiezas a matar, ¿no? Ujú. El grounding para mí es fundamental, el ayuno intermitente básico completamente para poder hacer, es un biohacking que me encanta, ¿no? Tenemos las aspiraciones, obviamente las inmersiones en hielo, quienes tienen autorización, no todo el mundo debería de hacerlo, hay que tener primeramente la preparación y el conocimiento en tu cuerpo de ver si puedes hacer esas inmersiones o no, porque también sabemos que hay gente con problemas cardíacos que no debería de hacerlo y no así, tendría que tener una preparación, ¿no? Pero claro, en el caso de Lyme, lo que es caliente y frío también, porque sometes al cuerpo a temperaturas altas y bajas y estás haciendo un hack, ¿no? A las células. Entonces empiezas a hacer que las células trabajen, los órganos se despierten y claro que ayuda. Pero el grounding, por ejemplo, es una excelente herramienta para hacerlo. La meditación es una excelente herramienta. El ayuno intermitente fundamental, ¿no? También dependiendo de la persona, la cantidad de horas, de la edad y del proceso que está en su vida, está en perimenopausia, menopausia y demás, o la edad que tenga, ¿no? Otra cosa que me encanta del biohacking, pues es todo el tema de lo que se hace, por ejemplo, con el tema de bloquear, ¿no? Las luces, ¿no? Eh, esta luz azul que tenemos todo el día de las computadoras, de los celulares y todo, es algo que debemos de evitar y sobre todo las personas con Lyme. Debemos de dormir siempre alejados del teléfono, de la computadora, del módem, donde está el Wi-Fi. Entonces, también usar un poco de los lentes, ¿no? Para luz azul y para luz de noche. Eso también te ayuda con la parte del sueño, regular el sueño, porque en Lyme tenemos ese problema de que nos viene mucho el insomnio. Entonces, para regular más el sueño es un hack maravilloso el hecho de usar los bloqueadores de luz, ¿no? Y pues bueno, hay una cantidad impresionante, pero yo digo, para Lyme, pues serían como esos fundamentales. Digo, pueden ser más, pero son más como particulares, ¿no? Se pueden hacer muchos, pero es más particular. Cada caso es único, porque también depende de cuál bacteria o cuál parásito Claro, tienes. Entonces claro. también hay que tener cuidado con los ayunos y con algunas cosas, ¿no? Ujú. Qué entrevista tan Interesante. interesante, pero también como esclarecedora. Me ha encantado. Todavía nos falta una pregunta y después vamos con las 3 cortitas que siempre hacemos, pero Claudia, ¿cómo podemos crear más conciencia en la comunidad y en la sociedad sobre la enfermedad de Lyme? Porque es de estas condiciones, estas sintomatologías que la gente puede tenerlas y no tener idea de lo que está padeciendo. Em, ¿Cómo has visto tú la evolución en el tiempo? Porque ya tienes casi 7 años de enfermedad. ¿Cómo has visto tú la evolución también de cómo la gente o la sociedad están más al tanto de este tema? Pues mira, empezaríamos primeramente por los médicos, ¿no? O sea, la comunidad médica es la primera que ya tendría forzosamente
que estar más consciente de que Lyme no es solamente para ciudades o países donde hay bosques, ¿no? Porque se tiene esa errónea idea. Yo vivía en Los Cabos cuando me contraje Lyme, que es un desierto. Entonces, pues ahí empezamos, ¿no? Porque puede estar en cualquier parte del mundo, además se ha extendido por toda la deforestación. Entonces, los médicos de todo el mundo ya tendrían que tener más conocimiento de esta enfermedad. Me ha tocado, tengo amigas en Europa, tengo una amiga muy querida en Inglaterra que se tiene que tratar en México porque en Inglaterra desconocen la enfermedad a ese nivel, ¿no? Wow. O sea, no la consideran ni siquiera una enfermedad que dure más de 15 días o 21 días. Entonces, más conciencia en los médicos, más información médica, que si la gente empieza a sentir síntomas y el médico no les hace caso o les dice que está todo también en su cabeza, porque eso también suele pasar mucho con Lyme, que te dicen todo está en tu cabeza, ya te hicimos estudios por lo que les estaba diciendo, que se esconden y luego a veces los estudios pueden salir bien y no es cierto, ¿no? Entonces, si tú te sigues sintiendo mal, si tienes dolores articulares, si tienes, o sea, como de fibromialgia, si tienes como artritis, si tienes dolores de estómago, si estás vomitando, si, ve y aplícate las pruebas, ¿no? O sea, tendrías que aplicarte una prueba para que pudieras llevársela al médico. Usar repelente, por favor, repelentes. Claro, repelentes orgánicos, por favor, de preferencia, porque si no estamos haciéndole, pues estamos en peor asunto, ¿no? O sea, por una parte nos quitamos a los insectos y por otra nos estamos contaminando la piel. Entonces, usar repelente es fundamental, ¿no? Para que podamos estar evitando ser contagiados, ¿no? Y sobre todo cuando sale uno de viaje en algún viñedo, en ese tipo de lugares, hay que usar repelente, siempre, ¿no? Okay. Pero tener esa conciencia de los médicos, empezando por ellos, y que la gente se empiece a informar más de las pruebas y de los síntomas, y no para asustarlos, es nada más para poder estar alertas ante cualquier cosa. Tengo una compañera de Lyme que tiene 30 años con la enfermedad y se la detectaron hace 10, o sea, vivió 20 años mal diagnosticada. Entonces, por eso sí es bien importante, y ella sola se diagnosticó, empezó a leer, empezó a informarse, y dijo, no, yo creo que yo tengo esto, y efectivamente era Lyme, ¿no? Entonces, por eso también es bien importante que la gente, ante cualquier síntoma, le diga al médico, primero descártame Lyme. Oye, no, eso es una locura, no es cierto, no puedes tenerla en este país, no se da, en esta ciudad no existe, hazme una prueba. Y si el médico insiste en que no, vayan ustedes y háganse la prueba. Y con eso descártenlo. Ya si sale negativa, bueno, pues entonces ya me iré por otras enfermedades autoinmunes que pueden ser parecidas a Lyme, como el lupus y demás, ¿no? Pero primeramente descártenla. Descarten ante cualquier sintomatología, ante cualquier rash. Incluso si la garrapata les pica, hace como una diana cazadora, una diana, como el ojo de buey también le llaman, ¿no? En la piel, que es el eritema migrans, que se llama. No toda la gente lo presenta. Ojo, a mí no lo presenté. Tengo una amiga que también le picó una garrapata y jamás lo presentó. No es siempre, pero si se lo llegan a presentar, inmediatamente empiecen con el antibiótico, aunque no sepan si la tienen, aunque no se hayan hecho la prueba, hay que tomar el antibiótico 21 días para evitar que entonces se haga crónica. Porque en la etapa temprana, si te das cuenta que te pica la garrapata y en el momento empiezas a tomar el antibiótico, eso es muy probable que no se extienda, que se quite la enfermedad, que ya no cunda y que la mates. O sea, en etapa temprana es muy fácil poderla erradicar. Después de un mes o un mes y medio, es muy difícil. Wow, qué interesante. Esta parte es súper interesante, lo de crear conciencia en la comunidad médica, en el no quedarnos solamente con el primer diagnóstico que te dan, sino tener esa curiosidad, como le pasó a tu amiga, de seguir conociendo, investigando, aprendiendo, para que pueda, claro, lo de ella ya es crónico, pero lo que mencionabas justo al final, si ves este picado extraño, corre a que te tomes el antibiótico para que se detenga y no evolucione. Me encantó lo de los repelentes en los viñedos, pero no, bueno, no he ido a un viñedo hace muchos años, pero cuando vaya me lo voy a tener muy presente, porque a veces uno es muy descuidado y a veces yo que vivo aquí en Miami, que hay miles con el calor hay miles de bichitos y tal, hay que ponerse el repelente, lo orgánico, por supuesto, pero me ha encantado esta parte final de hablar sobre el tema. Y antes de concluir, nosotros siempre hacemos 3 preguntas a nuestras invitadas
que se responden en una palabra, en una frase. Así que voy a empezar. Claudia, si tú tuvieras el poder de cambiar un hábito en las mujeres del mundo, un poder que te dé esa posibilidad increíble, ¿cuál sería ese hábito que cambiarías en las mujeres? Ay, la respiración y la meditación, ¿no? Creo que la forma de respirar y de meditar, o sea, implementar la meditación y la forma en que respiramos para ayudar en todas las áreas de tu vida, ¿no? Total. Creo que Segunda pregunta. Con todo lo que sabes ahora, con todo lo que has pasado con esta enfermedad de Lyme, ¿qué le dirías a la Claudia de 15 años? ¿Qué consejo le dirías? vaya a terapia, que busque terapia, sí, me hubiera ahorrado muchas cosas. Sí. Wow. Ok. Me encantó, ¿ah? No nos Me habían gusta. dicho eso. Esa nunca nos la habían dicho. Nunca nos habían dicho y creo que es tan importante, Es tan tan, importante. incluso desde la edad temprana. Y la última, Claudia, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? Pues como lo dice la palabra, o sea, es estar bien, ¿no? El bien, estar con todo mi entorno, es eso. O sea, es plenitud, para mí sería plenitud, serenidad, dicha, ¿no? Pero encierra el todo. Qué bonito, serenidad, me encantó. Eh, Claudia, queremos agradecerte, Yanni y yo, por esta entrevista tan interesante, importante, necesaria que hemos tenido contigo el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. Para todos quienes nos ven o nos escuchan, estén pendientes, porque esta entrevista sale muy pronto, estén pendientes de nuestras redes sociales. Claudia también siempre está moviéndose para poder regar la voz y hacer de este tema un tema mucho más conocido y seguir previniendo. Te felicito de verdad por todo el conocimiento, eres una experta en el tema. Ya quisieran muchos médicos, sin desmerecer a ningún médico, tener ese conocimiento que tú tienes sobre cómo se produce, las bacterias que existen, cómo dominarlas. De verdad te felicito y te honro. Me alegra mucho verte bien. Eres una guerrera, que sigas así. Gracias nuevamente por acompañarnos y a quienes nos ven y nos escuchan, si no lo han hecho todavía, recuerden de suscribirse en nuestro canal para que no se pierdan y también en Spotify para que no se pierdan todos los nuevos episodios. Y si les gusta el podcast, coloquen un review, nos encantaría saber de ti. Y si les gusta este episodio tan necesario para la vida de las personas, compártanlo con quien necesite escucharlo. Nos encantaría si lo comparten en sus historias y nos etiqueten para que más personas se puedan beneficiar de este contenido. Nos vemos la próxima semana. Claudia, para ti un fuerte abrazo hasta México. Millán y así Muchas para ti hasta gracias. Atlanta. Nos vemos pronto. Gracias y un lindo día. Gracias a las dos.